Hola, estimados estudiantes de filosofía. Hoy vamos a ver el artículo de Francisco Valverde que se encuentra en la antología de textos titulado Fundamentos filosóficos del neoliberalismo, filosofía económica, política y social del presente. A primera vista, lo que uno podría esperar del artículo es que nos diga cómo se originó el liberalismo y cómo ha pervivido hasta nuestros días. De alguna manera el autor hace eso. Luego, en otra parte, el autor se va a enfocar en los principios rectores del liberalismo, aquellos conceptos centrales que dan estructura a la doctrina liberal. ¿El liberalismo qué es? ¿Es una teoría? ¿Es una ideología? ¿O es una doctrina? Bueno, el liberalismo tiene un poco de ambas, de estas tres cosas. Es una teoría en la medida en que sirve para explicar efectivamente cómo están estructuradas las instituciones sociales, políticas y económicas. Es una ideología en sentido marxista porque por lo general es defendida por cierto grupo de personas, cierta clase a favor de sus intereses. Y también es una doctrina, es un cuerpo de ideas bien estructurado, coherente, que se utiliza para interpretar el mundo. Entonces, el artículo va a tener estas dos partes. La primera, que va a hablarnos sobre cómo se originó el liberalismo y cómo se consolidó. Y la segunda va a enfocarse en los fundamentos propiamente filosóficos. El autor nos dice que el liberalismo surge a partir de la Revolución Francesa. ¿Qué es lo que ocurre en la Revolución Francesa? Lo que ocurre es que se traen abajo un sistema político determinado que es la monarquía absolutista y se reemplaza por una república constituyente, con un pueblo gobernado principalmente por burgueses, esto es, por comerciantes, mercaderes y artesanos. Luego, Karl Marx le va a dar una definición más específica al término burgués porque se va a referir de ahora en adelante a aquel que es dueño de los medios de producción. Y el proletario va a ser el que no tiene medios de producción, sino lo único que aporta es su fuerza de trabajo. Pero creo que antes de la Revolución Francesa, que es un evento sumamente importante, tenemos que hablar de la Revolución Burguesa, que permitió el tránsito de un sistema feudal a un sistema capitalista. Y que de alguna manera podríamos decir culmina con la Revolución Francesa, donde se le quita el poder a las viejas clases privilegiadas que son los reyes, la nobleza y el clero, y asume el poder esta nueva clase de burgueses que logran el poder político gracias al poder económico que logran acumular. Eso era uno de los problemas con el sistema feudal. El sistema feudal era estático, no, se mantenía en una producción constante, no había crecimiento económico, para mejor explicarlo. Era estático, digamos, lo mismo que se producía era lo mismo que se consumía. Y con los burgueses, la economía empezó a crecer y los burgueses empezaron a hacerse ricos. Y en un momento determinado se vieron tan poderosos desde el punto de vista económico que dijeron, bueno, si tenemos el poder económico, ¿por qué no deberíamos tener
el poder político. Y precisamente eso fue lo que los motivó a traerse abajo el sistema monárquico, que era el sistema político propio del feudalismo, ¿verdad? El feudalismo, sobre todo desde el punto de vista económico, consistía en que los reyes y la nobleza tenían grandes propiedades de tierra, ¿ok? Ellos no las cultivaban, sino que ponían a otras personas a cultivar los terrenos. Estas otras personas eran llamadas siervos. Ellos eran los señores y contrataban a los siervos para que produjeran. Había como una especie de alquiler de tierras y todo lo que produjeran los siervos, bueno, iba para los dueños de las tierras, ¿ok? A veces utilizaban el sistema de impuestos, ¿verdad? O sea, le cobraban ciertos impuestos por lo que producían y a veces simplemente le quitaban las cosas y les dejaban a los siervos aquello mínimo vital, aquello que apenas les permitiera seguir produciendo, ¿ok? Bueno, con el desarrollo de la tecnología, con el desarrollo de la ciencia, con, por ejemplo, el descubrimiento de América, una nueva clase emerge, que es la de los burgueses, que está compuesta por mercaderes, comerciantes, artesanos, que se empiezan a hacer ricos por medio del comercio, por medio de las transacciones comerciales. Y las ciudades donde están estas personas empiezan a crecer, empiezan a prosperar en comparación en contra de las viejas ciudades feudales, que eran ciudades en decadencia prácticamente, donde la vida de las personas era bastante precaria. Junto con la Revolución Francesa, inicia la Revolución Industrial. Prácticamente la Revolución Industrial inicia contemporáneamente con la Revolución Francesa, pero va a tener otro lugar. En lugar de ser Francia, la Revolución Industrial se va a dar en Inglaterra y va a tener sus años máximos, su clima, su consolidación en el siglo XIX, no en el siglo XVIII, donde fue la Revolución Francesa. La Revolución Industrial se va a caracterizar por la automatización de los procesos productivos. Esta automatización de los procesos productivos va a permitir que los burgueses, es decir, los dueños de los medios de producción, los dueños de las fábricas, por ejemplo, puedan producir más y mejor calidad a menor costo. Y dentro de ese menor costo implicaba menor mano de obra. Podían producir más sin necesitar tanta mano de obra. Esto les permitió, obviamente, acumular riquezas de manera exorbitante. Y ellos empezaron con una ventaja, los burgueses, dado que antes de que ocurriera todo esto, también ocurrió otra revolución, a la cual se conoce como la revolución agrícola. La revolución agrícola lo que permitió es, con la introducción de los fertilizantes, del arado y de nuevas formas de trabajar la tierra, que se necesitaran menos campesinos para producir lo mismo, incluso para producir más y con mejor calidad. Entonces, hay muchos obreros del campo que quedan sin trabajo por la revolución agrícola. Entonces, huyen o migran hacia las ciudades donde está la revolución industrial de manera incipiente. Pero hay demasiada migración de personas del campo a la ciudad y en la ciudad no encuentran tanto trabajo. Esto le da una ventaja a
los burgueses de definir los salarios del trabajo. Dado que hay mucha oferta de trabajo, ¿ok? Los que oferta de trabajo, los que demandan trabajo tienen más poder para elegir las condiciones en las que van a ofrecer empleo. De tal manera que aquí se forma una situación bastante injusta. A los que huyen del campo porque no encuentran trabajo, van a la ciudad y ahí encuentran una situación de explotación. Esta situación de explotación en las ciudades, en las fábricas, es lo que va a estudiar Karl Marx. Es lo que va a teorizar del capitalismo. Ahora, el capitalismo no es homogéneo, se ha desarrollado en diferentes etapas. En un primer momento, por ejemplo, tenemos el capitalismo mercantilista que involucraba mucha intervención estatal, porque el Estado se enfocaba en cuidar a los comerciantes locales, ¿ok? Frente a los extranjeros. La idea era que un país prospera entre más cerrado esté, entre más proteja a sus productores. Esta idea fue variando y fue variando por el liberalismo, que se caracteriza, entre otras cosas, por abogar por la no intervención del Estado en la economía. Entonces, aquí aparecen autores muy relevantes como Adam Smith, ¿verdad? Adam Smith va a ser uno de esos economistas teóricos que van a proponer que para que una sociedad prospere, no deben haber tantas intervención del Estado, no debe haber tanta intervención del Estado en la economía. Si dejamos las cosas a la libre, las transacciones comerciales a la libre, abrimos las fronteras, pues las sociedades van a prosperar. Y al fin y al cabo, esta idea ha sido tan poderosa que es la que define mucho la globalización. La idea de la globalización se rige por esta idea de que los países no pueden prosperar si no se abren al comercio internacional. De tal manera que en la actualidad lo que encontramos es una interdependencia de las economías nacionales entre sí. Necesitamos países que nos compren, pero también necesitamos países que nos vendan productos que nosotros no podamos o no podemos producir o nos sale muy caro producir. Por eso es que se habla de una interdependencia. Pero los críticos de la globalización tienen razón en afirmar que esta independencia no necesariamente es equitativa. En esta independencia no todos estamos en igualdad de condiciones. Los países ricos tienen una ventaja sobre los países pobres. Aunque los países ricos necesitan de los países pobres, eso no significa que están en una desventaja con respecto a los países pobres, sino más bien es todo lo contrario. Muy bien, pasemos a hablar un poco acerca de aquellos principios que sigue el liberalismo. Por ejemplo, una idea muy interesante es la del derecho natural. Los liberales creen en el derecho natural, que sería un derecho antes de la constitución del Estado. Y este derecho es sobre todo el derecho a la vida y a la propiedad privada, además del derecho a la libertad. El Estado no tendría otra función que garantizar estos derechos que son naturales, que vienen con uno. El Estado no da derechos, el Estado simplemente hace reconocer derechos que ya son de uno. Otra cosa importante y que se deriva de uno de los derechos naturales fundamentales es el de la propiedad. Cada cual es dueño de sí mismo y de las cosas por las cuales trabajó. Ahora, esta filosofía de la propiedad estaba abierta
la posibilidad de tener como propiedad a esclavos. Si bien es cierto en un principio, o sea, el producto de mi trabajo debería ser mío, el liberalismo se dio en una situación de esclavitud y estuvo de acuerdo con esa situación. Entonces, los esclavos también pasaron a ser propiedad. Entonces, a los esclavos no se les aplicaba el derecho natural. Obviamente, el liberalismo le pone mucho énfasis en la libertad, no solamente la propiedad privada, sino también a la libertad de que cada cual haga con su vida lo que quiera. Para ello se necesita un estado pequeño. El autor habla de un estado mínimo. El estado mínimo es una invención más del siglo XX, pero es claro que el liberalismo no es muy amistoso con el Estado, con un Estado grande, sino que aboga por un Estado pequeño. Ha llegado a un punto donde muchos liberales han defendido la idea de un Estado mínimo. Lo mínimo posible de un Estado sería, en este caso, un Estado donde solamente esté en función de asegurar la paz y la convivencia. No tiene ninguna otra función, no tiene funciones de crear infraestructura, educación, salud, etc. El liberalismo también está montado en una filosofía individualista. Considera que el individuo es la unidad de análisis, el centro de todo, y la sociedad sería simplemente un agregado de individuos. La gente coopera con los otros para alcanzar diferentes metas, pero todas esas metas es en función de sí mismo. Si logro que una persona coopere conmigo es porque esta persona también espera obtener algún beneficio. Por eso es que también el liberalismo se considera que es utilitarista, aunque esta idea no es del todo correcta. No todo liberal es utilitarista. El utilitarismo es la filosofía moral que dice que lo que debemos buscar siempre es la utilidad, aquello que nos produzca placer, etc. Es muy importante en este caso la acumulación de cosas que nos den placer, que nos reporten alguna utilidad. De tal manera que una de las críticas que surgen es que este utilitarismo y este individualismo hacen o presentan una visión de los seres humanos muy negativa porque los hace ver como egoístas, como muy materialistas. El autor considera que para el liberal es muy importante el poder. Bueno, el poder que yo puedo tener sobre otras personas para poder llevar a cabo mis cometidos. Estos cometidos tienen que ver con la consecución de mi felicidad y esta felicidad pasa mucho por lo material. Entonces, subyugar a los otros, si con subyugar a los otros yo puedo obtener algún beneficio, pues es casi que un imperativo buscar tener poder sobre los demás. También está el libre mercado, es fundamental. La sociedad solo puede prosperar en un libre mercado. Un libre mercado es uno en el que haya la menor intervención estatal. El mercado se regularía a sí mismo a través del mecanismo de la mano invisible de Adam Smith. La mano invisible lo que dice es que, por ejemplo, lo que mueve a las personas a ofrecer, por ejemplo, un buen producto, no es sus buenas intenciones y su bondad, sino el deseo de enriquecerse. Si yo le vendo carne de calidad a una persona y no le vendo carne podrida o carne envenenada, no lo hago porque soy buena persona, sino porque necesito que mis clientes estén vivos para así yo poder seguirles vendiendo la carne. Y si tengo competencia, tengo otro carnicero que también vende carne y vende buena carne, bueno, yo voy a buscar vender mejor carne, ¿ok? Entonces, de esta manera, tanto consumidores como productores se benefician. Y esta es la mano invisible, es decir, se supone que en el libre mercado todos nos beneficiamos. Y nos beneficiamos
Y no porque el mercado sea una institución moral, sino precisamente por lo contrario, porque todos somos egoístas y por este mecanismo de la mano invisible se generan las condiciones para que todos prosperemos. Aunque no necesariamente necesitamos ser altruistas para crear una sociedad ideal. Por eso es que el liberalismo es un poco más realista que otras filosofías. Por ejemplo, también se habla aquí este, de la justicia y de la igualdad. De acuerdo con Francisco Valverde, para el liberalismo solo existe la justicia procedimental, no existe la justicia distributiva. No existe de que a cada cual se le da de acuerdo con su necesidad, no, a cada cual se le da según su esfuerzo. La justicia tiene que ver con los procedimientos establecidos por un Estado para zanjar las disputas. No tiene nada que ver con la distribución de los recursos en función de las necesidades de las personas más necesitadas. Y la igualdad aquí no es tan importante. La igualdad que le interesa al liberal es la igualdad jurídica, la igualdad ante la ley, pero no le interesa la igualdad socioeconómica. De hecho, considera que la desigualdad social es natural porque naturalmente algunos nacemos con ventajas y otros con desventajas. Y poco se puede hacer al respecto. Con esto terminamos. No hablamos de todo, pero creo que hablamos de los elementos más importantes de el liberalismo, cómo surgió y cuáles son los principios que los guían. El autor también habla de el liberalismo en el siglo XX, habla de economistas muy importantes como von Hayek, Milton Friedman, ¿verdad? Cuyas ideas lograron tener mayor repercusión a partir de los años 80 y 90. Y por eso es que se habla de neoliberalismo, porque desde 1929 que ocurrió el crash financiero, el Estado liberal perdió legitimidad y se sustituyó por el Estado de bienestar, cuyo teórico economista fue Keynes, ¿verdad? Pero después, en los 80s para adelante, el estado de bienestar que seguía los postulados económicos de Keynes se vino al suelo, tuvo crisis, entonces se volvió al viejo liberalismo. Ahora, este viejo liberalismo fue remozado con ideas nuevas, como el monetarismo de Milton Friedman. El monetarismo de Milton Friedman básicamente lo que propugna es que el Estado aplique lo que se conoce como tight monetary policies. Decir que no ponga mucho dinero en el mercado, que el Estado, por ejemplo, los bancos centrales no pongan mucho dinero en el mercado para que la economía se ajuste y para que así baje la inflación. Y si baja la inflación, bueno, se generan mejores condiciones para el crecimiento económico. Muy bien, con esto estaríamos terminando. Muchas gracias.